Cuando desperté en el suelo de mi cocina con la cabeza sangrando y la pierna torcida en un ángulo imposible, lo primero que pensé fue en mis hijos. Los médicos llamaron a Mariana y a Jorge inmediatamente. Les dijeron que su madre de 69 años había sufrido un desmayo, que tenía una fractura expuesta y que necesitaba cirugía de emergencia. Que por favor vinieran al hospital cuanto antes. Nunca llegaron. Pasé 3 días en esa cama fría esperando escuchar sus voces en el pasillo. Cada vez que se abría la puerta de mi habitación, giraba la cabeza con esperanza. Pero solo entraban enfermeras con rostros compasivos y doctores que evitaban mis ojos cuando les preguntaba si habían llamado a mi familia nuevamente. El 4.º día, cuando ya podía sostener mi teléfono con las manos temblorosas, vi la notificación que me destrozó por completo. Una foto en Instagram de Mariana. Ahí estaban todos. Mi hija sonriendo radiante, Jorge con sus brazos alrededor de sus nietos, mi nuera luciendo ese vestido caro que le regalé en Navidad, y los pequeños corriendo por una playa dorada que reconocí inmediatamente. Era Playa del Carmen, el lugar donde siempre habíamos ido en familia. El mismo lugar donde les había enseñado a nadar cuando eran niños. Pero yo no estaba en esa foto. La descripción decía, viaje en familia con quien realmente importa. Nada como estar rodeada de amor verdadero. Mis dedos temblaron sobre la pantalla. Habían estado de vacaciones. Con dinero que yo les había prestado hace 2 meses, cuando Mariana me dijo que tenían problemas económicos. $2,000 que saqué de mis ahorros de jubilación sin pensarlo 2 veces, porque cuando tus hijos te dicen que te necesitan, no dudas. Los comentarios debajo de la foto me cortaron como vidrios. Qué linda familia, se ve que se aman mucho, los mejores momentos son en familia. 43 comentarios de personas que me conocían, que habían estado en mi casa, que habían comido en mi mesa. Ninguno preguntó por mí. Ahí estaba yo, en una cama de hospital con la pierna colgando de una polea metálica, mientras ellos brindaban con cócteles de colores en el mismo resort donde celebramos el cumpleaños número 15 de mi nieta el año pasado. Recordé perfectamente ese día. Había trabajado turnos dobles por 3 semanas para pagarle esa fiesta. Ella me abrazó y me susurró al oído que yo era la abuela más increíble del mundo. Esa misma nieta ahora corría feliz por la arena, completamente ajena a que su abuela estaba sola, adolorida y olvidada a 3.000 kilómetros de distancia. La enfermera Hilda entró justo cuando una lágrima silenciosa rodaba por mi mejilla. Sin decir nada, tomó mi teléfono y lo puso boca abajo sobre la mesa. Me acomodó las almohadas y me sirvió agua en un vaso de plástico que sabía a tristeza. Sus hijos siguen sin responder. Me preguntó con esa voz suave que usaba solo conmigo. No pude responder. Mi garganta se había cerrado como un puño. Pero Hilda sabía la respuesta. Durante 4 días había visto cómo revisaba el teléfono cada 5 minutos, cómo saltaba cada vez que sonaba en el pasillo, cómo fingía dormir cuando ella entraba para que no viera mis ojos rojos. Señora Miriam, me dijo sentándose en la orilla de la cama, a veces la gente nos muestra quiénes son realmente en los momentos más duros. Cerré los ojos y dejé que sus palabras se hundieran en mi pecho como piedras en agua quieta. En 69 años de vida, había criado sola a esos 2 niños después de que su padre nos abandonara. Trabajé en 3 empleos para que nunca les faltara nada. Vendí mis joyas para pagar sus estudios universitarios. Hipotequé mi casa para ayudarlos con los pagos iniciales de las suyas. Y ahora, cuando más los necesitaba, me habían borrado de su historia como si nunca hubiera existido. La luz del atardecer se filtraba por la ventana del hospital, pintando las paredes de un color dorado que me recordó demasiado a esa playa donde mi familia estaba haciendo recuerdos sin mí. Me quedé ahí acostada, viendo las sombras alargarse, sintiendo por primera vez en mi vida lo que significaba estar completamente sola en el mundo. Pero mientras permanecía en silencio, mi mente comenzó a repasar detalles que antes había ignorado. La forma en que Mariana había insistido tanto en que le prestara ese dinero justo antes de mi cumpleaños. Cómo había evitado mi mirada cuando le pregunté cuándo me lo devolvería. La sonrisa extraña que Jorge me había dado la última vez que vino a casa, como si supiera algo que yo no sabía. Recordé también la conversación susurrada que había escuchado por casualidad hace 3 semanas cuando llegué temprano a la casa de Mariana. Ella estaba en el teléfono con alguien, y cuando me vio, colgó inmediatamente. Me dijo que era su jefe, pero algo en su expresión me hizo dudar. Ahora, con la claridad que solo da el dolor, esa duda se convertía en certeza. Habían estado planeando este viaje durante semanas, tal vez meses.
La humillación se transformó lentamente en algo más profundo y más peligroso. Una mezcla de rabia silenciosa y determinación que nunca antes había sentido. Mis hijos no solo me habían abandonado en mi momento más vulnerable, me habían usado, me habían mentido y luego me habían exhibido públicamente como alguien que no merecía estar en su nueva versión de la familia. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Jorge. Por un momento, mi corazón se aceleró. Tal vez se habían dado cuenta de su error. Tal vez vendrían a disculparse. Pero cuando leí las palabras en la pantalla, sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. Mamá, ya vimos que estás bien. No te preocupes por nosotros. Estamos pasando un tiempo increíble. Nos vemos cuando regresemos. Jorge. Ni una disculpa. Ni una explicación. Ni siquiera una pregunta sobre cómo me sentía. En ese momento supe que ya no era su madre. Era solo Miriam Olivares, una mujer de 69 años que había perdido a su familia, pero que quizás, por primera vez en décadas, tenía la oportunidad de encontrarse a sí misma. Lo que no sabía esa noche, mientras las lágrimas mojaban mi almohada barata del hospital, era que esta humillación sería solo el comienzo. Que en unos días, un hombre llamado Alonso tocaría a mi puerta con palabras que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi vida. Que descubriría que el abandono de mis hijos no era casualidad, sino el resultado de una mentira tan grande que había definido los últimos 30 años de mi existencia. Pero esa noche, solo sabía una cosa, que había criado a dos extraños que compartían mi apellido, pero no mi corazón. Y que tal vez era hora de dejar de ser la madre que ellos habían decidido borrar, y empezar a ser la mujer que merecía respeto. Al día siguiente, cuando Hilda me ayudó a sentarme en la silla de ruedas para ir a terapia física, mi mente no podía dejar de dar vueltas. No era solo la foto de Playa del Carmen. Era todo lo que había empezado a recordar durante esa noche larga y silenciosa en el hospital. La Navidad pasada, por ejemplo. Había preparado la cena durante 2 días completos. Compré el pavón más grande que encontré, preparé todos sus platos favoritos, decoré la casa como cuando eran pequeños. Incluso saqué de mi cuenta de ahorros $300 extra para comprarles regalos que sabía que querían, pero que nunca se comprarían ellos mismos. Mariana llegó 3 horas tarde. Jorge nunca llegó. Se me complicó el tráfico, mamá, me dijo mi hija mientras se sentaba a la mesa como si nada. Pero yo había visto su carro estacionado frente a la casa de su suegra toda la tarde. Había pasado por ahí cuando fui a comprar el vino que se me había olvidado, y ahí estaba su auto gris. El mismo que ahora aparecía en las fotos de Playa del Carmen. Ese día fingí que le creía. Sonreí, serví la cena, actué como la madre comprensiva que siempre había sido. Pero cuando se fue después de apenas 1 hora, llevándose el pastel entero para los niños, me quedé sola limpiando los platos y preguntándome por qué no había dicho nada. Jorge me había mandado un mensaje esa misma Nochebuena. Mamá, perdón, pero la familia de Carmen quería que fuéramos a su casa. Ya sabes cómo son estas cosas. Te compenso después. Nunca me compensó. Y yo nunca se lo reclamé. Mientras la terapeuta movía mi pierna fracturada en ejercicios que dolían como el infierno, seguí recordando. El cumpleaños de mi nieta menor. Había comprado un vestido rosa que costaba más de lo que debería gastar, porque Mariana me había dicho que era el único regalo que la niña realmente quería. Llegué a la fiesta con mi regalo envuelto perfectamente, con una tarjeta escrita a mano donde le decía cuánto la amaba. La niña ni siquiera abrió mi regalo. Estaba demasiado ocupada con el iPad que le habían comprado sus otros abuelos, los padres de mi yerno. Mariana tampoco me ayudó. De hecho, cuando traté de acercarme a mi nieta para darle un abrazo, Mariana la llamó para que fuera a tomarse fotos con la familia importante. Esas fueron sus palabras exactas. La familia importante. En ese momento lo tomé como una broma de mal gusto. Ahora entendía que había sido una declaración de guerra. Durante los siguientes días en el hospital, mientras esperaba que mi pierna sanara lo suficiente para irme a casa, más recuerdos fueron llegando como olas implacables. El Día de las Madres que pasé completamente sola porque ambos me dijeron que tenían compromisos familiares. Mi cumpleaños número 68, cuando ni siquiera recibí una llamada telefónica hasta las 11 de la noche, cuando Mariana me habló por 5 minutos mientras claramente estaba viendo televisión. Perdón, mamá, se me olvidó por completo tu cumpleaños. Ya sabes cómo están las cosas con los niños y el trabajo.
Pero esa misma semana había visto en su Instagram una fiesta elaborada para el cumpleaños de su suegra. Globos, decoraciones, una mesa llena de regalos caros. Había gastado más en esa mujer en un día de lo que había gastado en mí en todo el año. La enfermera Hilda se convirtió en mi confidente silenciosa. No me hacía preguntas directas, pero había algo en su manera de escuchar que me hacía sentir que podía hablar. Un día, mientras me ayudaba a ducharme, le conté sobre la vez que Jorge me pidió que cuidara a sus hijos durante un fin de semana completo porque él y su esposa necesitaban tiempo para ellos. Yo cancelé mis planes, compré comida especial para los niños, alquilé películas, preparé actividades. Estaba emocionada de pasar tiempo con mis nietos. Pero cuando llegó el lunes y Jorge vino a recogerlos, me enteré de que no habían estado trabajando en su matrimonio. Habían estado en un resort de lujo celebrando su aniversario de bodas. ¿Y por qué no te lo dijeron?, me preguntó Hilda mientras me ayudaba a vestirme. Porque sabían que me habría sentido mal, respondí. Si podían pagar un fin de semana de lujo, ¿por qué no podían pagar una niñera? Hilda se quedó callada, pero vi algo en sus ojos que me hizo entender. No era que no pudieran pagar una niñera. Era que preferían usarme a mí, gratis, y mentirme sobre el motivo. Esa noche, mientras revisaba mi teléfono por enésima vez buscando algún mensaje de mis hijos, encontré algo que me heló la sangre. Un video en el Instagram de mi nuera, fechado 3 días atrás. El mismo día que yo estaba en cirugía. En el video, toda la familia estaba en el aeropuerto, riéndose y haciendo bromas sobre las vacaciones que iban a tomar. Los niños gritaban emocionados sobre la playa y las albercas. Jorge cargaba las maletas mientras sonreía más genuinamente de lo que lo había visto sonreír en años. Pero lo que más me dolió fue escuchar a mi nieta mayor, la que siempre había sido mi favorita, preguntarle a su madre, ¿y la abuela no viene? La respuesta de Mariana fue como una puñalada. No, mi amor. La abuela siempre se queja de todo y nosotros queremos divertirnos de verdad. Los niños se rieron. Jorge se rió. Mi propia nuera se rió. Yo me quejaba de todo. Esa era la versión de mí que le habían vendido a mis nietos. La abuela amargada que arruinaría sus vacaciones perfectas. Cerré el teléfono y lo puse debajo de la almohada. Por primera vez en 4 días, no lloré. En lugar de eso, sentí algo diferente creciendo en mi pecho. Una frialdad calculada que nunca antes había experimentado. Empecé a recordar cosas con una claridad nueva y brutal. Todas las veces que había prestado dinero que nunca me devolvieron. Los $500 para el arreglo urgente del carro de Jorge, que resultó ser el pago inicial de un televisor nuevo. Los $800 que le di a Mariana para la emergencia médica de mi nieto, que después descubrí que había sido para un tratamiento de belleza. Los $1000 que saqué de mi fondo de emergencia cuando Mariana me dijo llorando que iban a embargarle la casa. 2 semanas después la vi en el centro comercial comprando zapatos que costaban más de $200. Cada préstamo había venido acompañado de lágrimas, abrazos y promesas de devolución. Pero nunca vi un solo centavo de vuelta. Y cuando tímidamente preguntaba por el dinero, siempre tenían una excusa perfecta. Gastos inesperados. Problemas en el trabajo. Emergencias que solo ellos parecían tener. Hilda entró a tomarme los signos vitales y notó que estaba tensa. Está bien, señora Miriam. Estoy empezando a estar mejor que bien, le respondí. Y era verdad. Por primera vez en años, tal vez décadas, estaba viendo las cosas con claridad absoluta. No era solo que mis hijos me hubieran abandonado en el hospital. Era que llevaban años usándome, mintiéndome y descartándome poco a poco. La pregunta ya no era por qué me habían hecho esto. La pregunta era por qué yo lo había permitido durante tanto tiempo. Y más importante aún, ¿qué iba a hacer al respecto? El día que me dieron de alta del hospital, algo había cambiado en mí de manera irreversible. Hilda me ayudó a subir al taxi con mis muletas y una bolsa de medicamentos que costaba más de lo que había gastado en comida el mes pasado. Mientras el carro se alejaba del hospital, sentí que estaba dejando atrás no solo un lugar, sino una versión de mí misma que ya no quería ser. Mi casa me recibió con el mismo silencio que había estado llenando mi vida durante meses sin que me diera cuenta. El plato que había estado lavando cuando me desmayé seguía en el fregadero, con restos de comida seca pegados como una burla. La taza de café que había preparado esa mañana fatal aún estaba sobre la mesa, con una película verdosa flotando en la superficie.
Me senté en mi silla favorita, la que había comprado con mi primer sueldo después del divorcio, y observé mi propia casa como si fuera de una extraña. Cada rincón contaba una historia de sacrificio. El sofá que había pagado en 12 mensualidades para que mis hijos tuvieran un lugar cómodo donde sentarse cuando me visitaran. La televisión grande que compré para que Jorge pudiera ver sus partidos de fútbol los domingos. Las fotografías de graduaciones, cumpleaños y celebraciones familiares que cubrían las paredes como evidencia de una vida que ahora parecía completamente falsa. Pero lo que más me molestó fue ver la mesa del comedor. Todavía tenía puestos los individuales que había comprado para la última cena familiar que habíamos tenido, hace ya 6 meses. Ese día había cocinado durante 5 horas preparando sus platos favoritos. Mariana llegó media hora tarde y Jorge canceló por mensaje de texto a última hora. Comí sola esa noche, rodeada de comida suficiente para alimentar a una familia de 8 personas. Ahora, con la pierna todavía enyesada y el corazón finalmente despierto, pude ver esa mesa por lo que realmente era, un altar a mi propia negación. Un lugar donde había seguido poniendo platos para personas que ya no querían sentarse conmigo. Tomé mi teléfono y revisé los mensajes. Nada de Jorge. Nada de Mariana. Pero tenía 17 mensajes de números desconocidos que resultaron ser empresas de cobranza. Al parecer, durante mi estancia en el hospital, había llegado correspondencia importante. Facturas médicas que mi seguro no había cubierto completamente. $500 aquí, 300 allá. Un total de casi $2,000 en gastos que no había anticipado. La ironía me golpeó como una bofetada, la misma cantidad que había prestado a Mariana para sus problemas económicos hace 2 meses. Mientras cojeaba por la casa recogiendo el correo acumulado, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una tarjeta postal. En la imagen se veía la misma playa de las fotos de Instagram, pero esta había llegado por correo tradicional a mi dirección. La volteé con manos temblorosas. Querida abuela Miriam, estamos pasando las mejores vacaciones de nuestras vidas. Ojalá estuvieras aquí para verlo. Te extrañamos mucho. Con amor, Sofía. Era la letra de mi nieta mayor, la misma que había preguntado por mí en el aeropuerto. La misma a la que su madre le había dicho que yo me quejaba de todo. Por un momento, mi corazón se ablandó. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez los niños realmente me extrañaban y era solo Mariana quien estaba envenenando la situación. Pero entonces vi la fecha del matasellos. La postal había sido enviada el mismo día que vi el video en el aeropuerto. El mismo día que escuché a mi nieta preguntar por mí y a mi hija responder que yo arruinaría sus vacaciones. Esto significaba que después de esa conversación, alguien le había dicho a la niña que me escribiera una postal. Probablemente Jorge, tratando de quedar bien, o tal vez la propia Mariana intentando cubrirse las espaldas. Pero la postal no era genuina. Era una actuación, igual que todo lo demás había sido una actuación durante años. Me senté pesadamente en la cocina y por primera vez en días, no sentí ganas de llorar. En lugar de eso, sentí una claridad fría y cristalina. Mis hijos no me habían abandonado por accidente o por estar demasiado ocupados. Me habían borrado deliberadamente de sus vidas, pero querían mantener las apariencias lo suficiente para seguir usándome cuando les convenía. La postal era evidencia de eso. Me mantenerían a distancia emocionalmente, pero me enviarían migajas de afecto calculadas para que siguiera siendo la abuela útil que prestaba dinero y cuidaba niños gratis cuando ellos quisieran tiempo para sí mismos. Esa noche, mientras estaba sentada en mi cama viendo las noticias, recibí una llamada que me cambió la perspectiva por completo. Era mi vecina, la señora Alma Duarte, una mujer de 75 años que vivía sola al lado de mi casa. Miriam, mi amor, ¿estás bien? Vi que no había sacado la basura en varios días y me preocupé. Le expliqué brevemente lo del hospital y la fractura. Su reacción fue inmediata. ¿Y tus hijos no te ayudaron? ¿Dónde estaban? No mentí. Le dije exactamente dónde habían estado. El silencio al otro lado de la línea duró casi 1 minuto completo. Cuando Alma volvió a hablar, su voz sonaba diferente. Miriam, tengo que contarte algo. El día que te llevaron al hospital, vi cuando llegó la ambulancia. Estaba tan preocupada que anoté el nombre del hospital donde te llevaron. Pensé en ir a visitarte, pero no quería interferir porque sabía que tu familia estaría ahí cuidándote. Otra pausa larga. Pero 2 días después,
Cuando fui al supermercado, vi a tu hija Mariana. Estaba comprando protector solar y ropa de playa. Le pregunté cómo estabas, y me dijo que estabas perfectamente bien, que solo había sido un susto pequeño y que ya estabas en casa descansando. Mi sangre se congeló. Alma, yo estuve en el hospital 4 días completos. Lo sé, mi amor. Lo sé porque llamé al hospital para preguntar por ti después de esa conversación. Ahí fue cuando me enteré de que seguías internada y que nadie de tu familia había ido a verte. Esta revelación me golpeó más fuerte que el descubrimiento de las vacaciones. Mariana no solo había ignorado mi emergencia médica. Había mentido activamente para asegurarse de que nadie más fuera a ayudarme o a descubrir que me habían abandonado. ¿Por qué no fuiste al hospital después de saber eso?, le pregunté. Porque pensé que tal vez había una razón familiar que yo no entendía. No quería meterme en problemas que no eran míos. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, procesando esta nueva capa de traición. Mis hijos no solo me habían abandonado. Habían trabajado activamente para asegurarse de que nadie más supiera lo que estaba pasando. Era un plan calculado y frío. Pero mientras permanecía ahí en la oscuridad, algo más empezó a tomar forma en mi mente. Si ellos podían hacer planes, yo también. Si ellos podían actuar con intención y frialdad, yo también podía hacerlo. Por primera vez en semanas, sonreí. Ya no era la madre dolida esperando que sus hijos regresaran arrepentidos. Ya no era la víctima de sus manipulaciones y mentiras. Era Miriam Olivares, una mujer de 69 años que había sobrevivido a un matrimonio fallido, había criado 2 hijos sola, había trabajado hasta los huesos por décadas, y que ahora finalmente entendía que merecía algo mejor. No sabía todavía qué iba a hacer con esta nueva claridad, pero sabía que algo iba a cambiar. Y que esta vez, yo iba a ser quien controlara el cambio. 3 días después de llegar a casa del hospital, estaba en mi cocina preparando té cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, y por un momento mi corazón se aceleró pensando que tal vez Jorge o Mariana habían decidido finalmente venir a disculparse. Pero cuando abrí la puerta, encontré a un hombre de unos 50 años que no reconocí, vestido con un traje sencillo y sosteniendo un sobremanila en sus manos. «Señora Miriam Olivares», me preguntó con voz suave pero firme. «Sí, soy yo. Mi nombre es Alonso Duarte. Sé que esto va a sonar extraño, pero necesito hablar con usted sobre su hija Mariana. Es muy importante». Algo en su tono de voz me hizo invitarlo a pasar, a pesar de que mi instinto me decía que fuera cautelosa. Se sentó en mi sala y rechazó cortésmente el té que le ofrecí. Sus ojos recorrieron las fotografías familiares en las paredes antes de enfocarse nuevamente en mí. «Señora Olivares, trabajo para una agencia de investigaciones privadas. Durante los últimos 6 meses, he estado investigando un caso de fraude de identidad que involucra documentos de adopción falsificados en los años 90. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No entendía qué tenía que ver eso conmigo. «No comprendo qué tiene que ver mi familia con eso», le dije. Alonso abrió el sobremanila y sacó varios documentos. Los colocó cuidadosamente sobre mi mesa de centro, como si fueran piezas de un rompecabezas que estaba a punto de armar frente a mí. «Señora Olivares, ¿recuerda exactamente cómo llegó Mariana a su familia?». La pregunta me tomó por sorpresa. Por supuesto que recordaba. Mariana era mi hija biológica. La había criado junto con Jorge después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía solo 3 años. «Mariana es mi hija», respondí automáticamente. «Eso es lo que usted cree», dijo Alonso gentilmente. «Pero los documentos que tengo aquí cuentan una historia diferente». Tomó el primer papel y me lo extendió. Era una fotocopia de un certificado de nacimiento, pero había algo extraño en él. Los nombres estaban borrosos y había marcas que sugerían alteraciones. «Este es el certificado de nacimiento original de Mariana. Como puede ver, el nombre de la madre que aparece aquí no es el suyo». Mis manos temblaron mientras tomaba el documento. Efectivamente, donde debería estar mi nombre, había otro, Luciana Márquez, edad 16 años. «Esto tiene que ser un error», murmuré. «No es un error, señora Olivares. Su hija Mariana fue abandonada en un hospital de la Ciudad de México cuando tenía aproximadamente 2 años. Usted la encontró ahí durante una de sus visitas como voluntaria y decidió llevarla a casa». Las palabras de Alonso me golpearon como ondas de choque.
Recordé vagamente esos días cuando era voluntaria en el hospital, pero todo estaba borroso. Habían pasado tantos años. Usted hizo algo hermoso, continuó Alonso. Rescató a una niña abandonada y la crió como su propia hija. Incluso consiguió documentos legales para hacerla oficialmente parte de su familia. Todo fue hecho con amor y las mejores intenciones. Entonces, ¿cuál es el problema?, pregunté, aunque una parte de mí ya estaba empezando a temer la respuesta. El problema es que Mariana descubrió la verdad hace aproximadamente 2 años. Y en lugar de agradecerle por salvarla y criarla, decidió usar esta información como un arma contra usted. Alonso sacó otro documento del sobre. Esta vez era una serie de impresiones de correos electrónicos. Mi cliente, la madre biológica de Mariana, contrató mis servicios para encontrar a su hija. Luciana Márquez ahora tiene 34 años y durante décadas se ha preguntado qué pasó con la bebé que tuvo que abandonar cuando era apenas una adolescente. Leí los correos electrónicos con creciente horror. Eran conversaciones entre Mariana y su madre biológica, fechadas hace 18 meses. En ellos, Mariana expresaba resentimiento hacia mí, me llamaba la mujer que me robó mi vida real y hablaba sobre cómo había estado fingiendo amor hacia mí durante años hasta encontrar la manera perfecta de deshacerse de mí. Esto no puede ser real, susurré. Hay más, dijo Alonso tristemente, sacando otro conjunto de documentos. Mariana ha estado en contacto regular con su madre biológica. De hecho, la mujer que usted conoce como la suegra de Mariana, la madre de su yerno, no es realmente su suegra. Es Luciana Márquez, su madre biológica. El mundo se desplomó a mi alrededor. Recordé todas las veces que Mariana había hablado con tanto cariño sobre la madre de su esposo. Todas las fiestas familiares a las que yo no había sido invitada porque eran solo para la familia inmediata. Todas las ocasiones especiales donde me habían dicho que no había suficiente espacio, pero que habían incluido a la otra abuela. ¿Por cuánto tiempo han estado planeando esto?, pregunté con voz quebrada. Según los documentos que tengo, Mariana comenzó a distanciarse de usted gradualmente después de encontrar a su madre biológica. El plan era hacer que usted se sintiera tan aislada y no deseada que eventualmente se alejaría por su cuenta, dejándolos libres para formar su verdadera familia sin la complicación de tener que lidiar con usted. Alonso me mostró fotografías impresas de redes sociales que no había visto antes. Eran de cuentas privadas de Mariana, donde ella posteaba regularmente sobre su verdadera madre y sus auténticas raíces familiares. En una de las fotos, Mariana estaba abrazando a una mujer que se parecía mucho a ella, con una descripción que decía, finalmente reunida con la familia que realmente me pertenece. La fecha de esa foto era de hace 6 meses. ¿Por qué me está mostrando esto?, le pregunté finalmente. Porque mi cliente, Luciana Márquez, se sintió muy incómoda cuando se enteró de cómo Mariana la estaba tratando a usted. Resulta que Luciana nunca quiso que usted fuera lastimada. Ella solo quería conocer a su hija, no destruir la vida de la mujer que la había salvado y criado. Alonso sacó una carta escrita a mano del sobre. Luciana me pidió que le entregara esto. Ella quiere conocerla y agradecerle personalmente por todo lo que hizo por Mariana. También quiere que usted sepa que nunca estuvo de acuerdo con el plan de su hija de alejarla gradualmente. Tomé la carta con manos temblorosas, pero no pude leerla inmediatamente. Mi mente estaba tratando de procesar 30 años de recuerdos bajo esta nueva luz devastadora. Mariana no era mi hija biológica. La había rescatado de un hospital cuando era apenas una niña abandonada. Le había dado mi apellido, mi amor, mi vida entera. Y durante los últimos 2 años, ella había estado trabajando sistemáticamente para borrarme de su existencia mientras construía una relación secreta con su madre biológica. Todas las exclusiones, todas las mentiras, todos los rechazos habían sido parte de un plan calculado para hacerme sentir tan no deseada que me alejaría voluntariamente. ¿Jorge sabe todo esto?, pregunté. Sí, respondió Alonso tristemente. Los mensajes que tengo indican que Mariana le contó la verdad hace aproximadamente 1 año. Él decidió apoyar a su hermana en lugar de defenderla a usted. Eso explicaba el cambio que había notado en Jorge durante el año pasado. La frialdad creciente, las excusas constantes, la manera en que evitaba mis ojos cuando hablábamos. Me quedé sentada en silencio durante varios minutos, absorbiendo la magnitud de esta traición. No solo había perdido a mis hijos.
Había descubierto que toda mi vida como madre había sido construida sobre una mentira que ellos habían decidido usar como un arma contra mí. Pero extrañamente, junto con el dolor, también sentía algo parecido al alivio. Finalmente entendía por qué nada de lo que hacía era suficiente. Por qué siempre me sentía como si estuviera persiguiendo el amor de personas que se alejaban cada vez más de mí. No era porque fuera una mala madre. Era porque ellos habían decidido que yo no merecía ser su madre en absoluto. ¿Qué quiere que haga con esta información?, le pregunté a Alonso. Eso depende completamente de usted, señora Olivares. Luciana espera conocerla, si usted está dispuesta. Y en cuanto a Mariana y Jorge, se encogió de hombros. Usted tiene todo el derecho de confrontarlos con la verdad. Después de que Alonso se fue, me quedé sentada en mi sala rodeada de documentos que habían destrozado mi mundo, pero que, al mismo tiempo, me habían liberado de años de confusión y dolor autoinfligido. Por primera vez en décadas, sabía exactamente contra qué estaba luchando. Y tenía las armas para ganar. Durante los siguientes días, me convertí en una investigadora de mi propia vida. Con la información que Alonso me había dado y la claridad que finalmente tenía, comencé a revisar cada detalle de los últimos 2 años con ojos completamente nuevos. Lo que encontré fue aún más devastador de lo que había imaginado. Primero, revisé todos mis estados de cuenta bancarios. Los préstamos que les había hecho a mis hijos no habían sido para emergencias reales. Cada uno había coincidido perfectamente con fechas importantes en la vida de Luciana Márquez. Los $500 que le presté a Jorge para el arreglo del carro habían sido transferidos el mismo día que Luciana celebraba su cumpleaños, según las fotos que encontré en sus redes sociales. Los $1,000 que le di a Mariana para la supuesta emergencia médica de mi nieto habían sido usados para pagarle un viaje a Luciana a nuestra ciudad. Mi propio dinero había estado financiando la relación secreta entre Mariana y su madre biológica. Pero lo que más me dolió fue descubrir que mis nietos sabían la verdad. Encontré videos en las cuentas privadas de Mariana donde los niños se referían a Luciana como la abuela real y a mí como la otra señora. En uno de los videos, mi nieta mayor, la que siempre había sido mi favorita, le decía a la cámara: «Mami dice que la abuela Miriam no es realmente nuestra familia, pero que tenemos que ser amables con ella porque es viejita y se siente sola». Viejita y sola. Eso era lo que Mariana les había enseñado a pensar de mí. Hilda Vega, la enfermera del hospital, se había convertido en mi aliada inesperada. Cuando le conté lo que había descubierto, no mostró sorpresa, solo una tristeza profunda y familiar. «Señora Miriam», me dijo durante una de sus visitas para revisar mi pierna, «en 30 años trabajando en el hospital, he visto esto más veces de las que me gustaría recordar. Los hijos adultos que deciden que sus padres son desechables, especialmente cuando hay dinero o propiedades de por medio. Pero en mi caso no hay una herencia grande», le dije. «Solo tengo esta casa y mis ahorros de jubilación». «Exactamente», respondió Hilda. «Su casa vale al menos $200,000, ¿verdad? Y sus ahorros probablemente suman otros 50,000. Para 2 personas que han estado viviendo de préstamos que nunca devuelven, eso es una fortuna». Nunca había pensado en mi modesta casa y mis ahorros como algo que pudiera motivar este tipo de traición, pero Hilda tenía razón. Para Mariana y Jorge, yo no era solo la madre que habían decidido descartar. Era un obstáculo entre ellos y el dinero que consideraban suyo por derecho. Con la ayuda de Alonso, Jo había decidido ayudarme sin cobrarme. Después de ver la magnitud de la traición, comencé a recopilar evidencia de todo lo que había descubierto. Imprimimos conversaciones de redes sociales, estados de cuenta bancarios, mensajes de texto y fotografías que contaban la historia completa de los últimos 2 años. Lo más revelador fue una conversación entre Mariana y Jorge que Alonso había obtenido a través de Luciana, quien había comenzado a sentirse muy incómoda con la situación. En esos mensajes, discutían cómo acelerar el proceso de alejarme. «La vieja está empezando a hacer demasiadas preguntas sobre el dinero», había escrito Jorge. «Tenemos que ser más cuidadosos». «No te preocupes», había respondido Mariana. «Después de las vacaciones en Playa del Carmen, vamos a decirle que necesitamos espacio para procesar nuestros sentimientos familiares. Le vamos a hacer creer que es temporal, pero en realidad será permanente. ¿Y si se resiste? Entonces le contamos la verdad sobre la adopción, pero de una manera que la haga sentir culpable. Le diremos que siempre supimos que no era nuestra madre real y que ya no queremos fingir más». Leer esas palabras fue como recibir puñaladas,
pero también me dio la determinación que necesitaba. Habían planeado destruirme emocionalmente de una manera u otra. La única diferencia era que ahora yo tenía ventaja, sabía lo que venía. Luciana Márquez finalmente se reunió conmigo una semana después. Era una mujer delgada de 34 años que se parecía tanto a Mariana que me quitó el aliento. Pero a diferencia de mi hija adoptiva, Luciana tenía ojos gentiles y una manera de hablar que irradiaba genuina remordimiento. «Señora Olivares», me dijo mientras tomábamos café en mi cocina, «quiero que sepa que nunca quise que usted fuera lastimada. Cuando contraté a Alonso para encontrar a mi hija, solo quería conocerla y tal vez tener una relación con ella. Nunca imaginé que ella usaría mi existencia como una forma de herirla a usted». «¿Por qué se sintió mal?», le pregunté. «Porque cuando Mariana me contó cómo la había criado usted, me di cuenta de que usted había hecho por ella todo lo que yo no pude hacer. Usted la salvó, la educó, le dio amor y oportunidades. Yo la abandoné cuando tenía 16 años porque no sabía qué más hacer». Luciana me mostró fotos de su vida, una adolescente embarazada sin familia que la apoyara, años de pobreza y lucha, finalmente construyendo una vida estable como enfermera registrada. Su historia era desgarradora, pero no justificaba lo que Mariana había hecho. «Señora Olivares, hay algo más que necesita saber», continuó Luciana. «Mariana me pidió que no le dijera nada sobre estas conversaciones porque quería manejar la situación gradualmente. Pero después de pasar tiempo con ella, me di cuenta de que no tiene intención de tratarla con respeto o gratitud. Ella habla de usted como si fuera una intrusa en su vida, no como la mujer que la rescató». «¿Qué más le ha dicho?». «Me dijo que planea convencerla de que venda su casa y se mude a un asilo, para que ella y Jorge puedan dividir el dinero. También me dijo que ya contactó a varios asilos económicos en las afueras de la ciudad». Esas palabras me helaron la sangre. No solo querían borrarme emocionalmente, querían deshacerse de mí físicamente y quedarse con todo lo que había trabajado para construir durante décadas. «¿Y usted qué piensa hacer?», le pregunté a Luciana. «Voy a apoyarla a usted», respondió sin dudar. «Mariana puede ser mi hija biológica, pero usted es quien merece ser tratada como su madre. Y si ella no puede ver eso, entonces no es la hija que yo esperaba encontrar». Esa noche, después de que Luciana se fue, me senté en mi escritorio y organicé toda la evidencia que había recopilado. Tenía mensajes de texto, estados de cuenta, fotografías, conversaciones impresas y testimonios de 2 testigos, Luciana y Hilda. Pero más importante que la evidencia, tenía un plan. Jorge y Mariana regresarían de sus vacaciones en 3 días. Según sus propios mensajes, planeaban visitarme para hablar sobre el futuro de nuestra relación familiar. Pensaban que iban a llegar a intimidarme y manipularme para que aceptara su versión de la verdad. En lugar de eso, se iban a encontrar con una mujer que sabía exactamente quiénes eran y que tenía las pruebas para demostrarlo. Llamé a Alonso y le pedí que estuviera presente durante la confrontación como testigo. También invité a Hilda y, sorprendentemente, a Luciana, quien había insistido en estar ahí para apoyarme. «¿Está segura de que quiere hacer esto?», me preguntó Alonso. «Una vez que les muestre lo que sabemos, no habrá vuelta atrás». «No quiero que haya vuelta atrás», le respondí. «He pasado 2 años preguntándome qué estaba haciendo mal para alejar a mis hijos. Ahora sé que no estaba haciendo nada malo. Era ellos quienes estaban haciendo algo terrible». Por primera vez en años, me fui a dormir sintiéndome poderosa en lugar de vulnerable. En 3 días, mis hijos aprenderían que la madre que habían subestimado no era la víctima indefensa que creían que era. Era una mujer que había sobrevivido a 69 años de vida, que había criado 2 niños sola, y que no iba a permitir que la trataran como basura desechable sin consecuencias. La guerra que ellos habían comenzado estaba a punto de terminar. Pero no iban a ganar. Los preparativos para la confrontación final se convirtieron en los días más intensos y empoderantes que había vivido en años. No iba a permitir que Jorge y Mariana llegaran a mi casa a intimidarme en mi propio territorio. Si querían destruirme, tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos en mis términos. Primero, reorganicé completamente mi sala principal. Moví los muebles para crear un ambiente que me diera ventaja psicológica. Coloqué mi silla favorita en una posición dominante, frente al sofá donde se sentarían ellos. En la mesa de centro dispuse cuidadosamente todos los documentos organizados en carpetas marcadas con fechas y nombres. Cada pieza de evidencia tenía su lugar específico,
como armas ordenadas antes de una batalla. Hilda me ayudó a practicar lo que iba a decir. Durante horas, ensayamos cada parte de la conversación, anticipando sus reacciones y preparando mis respuestas. Ella interpretó el papel de Mariana, intentando manipularme con lágrimas falsas y declaraciones de amor. Yo practiqué mantener la voz calmada y los ojos fijos mientras revelaba cada verdad devastadora. Recuerde, señora Miriam, me repetía Hilda, el poder está en mantenerse serena. Ellos esperan que usted grite, llore o se desmorone. Su fuerza estará en no darles esa satisfacción. Luciana vino a verme el día antes de la confrontación. Traía más información que había logrado obtener de Mariana sin que ella se diera cuenta. Anoche me llamó muy emocionada, me contó Luciana. Me dijo que finalmente iban a liberarse de la carga, mañana. Esas fueron sus palabras exactas, liberarse de la carga. ¿Qué más dijo? Que tenía un plan perfecto. Van a llegar a su casa con documentos de asilos que ya visitaron. Quieren convencerla de que es por su propio bien, porque usted necesita más cuidado del que ellos pueden ofrecer. Jorge va a actuar como el hijo preocupado, y Mariana va a ser la hija práctica que solo quiere lo mejor para usted. Luciana me entregó fotografías que había tomado secretamente de los documentos que Mariana tenía preparados. Eran folletos de 3 asilos diferentes, todos en las afueras de la ciudad, todos económicos y con reputaciones cuestionables. En uno de los folletos, alguien había marcado con un círculo rojo el costo mensual, $1,200. En el margen, había una nota escrita a mano. Perfecto. Sobran $800 mensuales de su pensión. No solo querían deshacerse de mí, habían calculado exactamente cuánto dinero les sobraría después de encerrarme en el asilo más barato que pudieron encontrar. Hay algo más, continuó Luciana. Mariana me preguntó si yo estaría dispuesta a firmar algún documento como madre biológica, si era necesario para acelerar el proceso de institucionalización. Le dije que lo pensaría, pero obviamente no voy a hacer nada que la lastime a usted. Esa noche, preparé lo que sería mi última cena en mi propia casa antes de la confrontación. No porque fuera a irme a ningún asilo, sino porque sabía que después de mañana, las relaciones familiares que había conocido durante 30 años dejarían de existir para siempre. Cociné con un cuidado especial, como si fuera un ritual de despedida. Preparé mis platos favoritos, no los de ellos. Puse la mesa para una sola persona y comí lentamente, saboreando cada bocado y reflexionando sobre todo lo que había aprendido sobre mí misma en las últimas semanas. No era la madre débil y desesperada que ellos creían que era. Era una mujer que había sobrevivido al abandono de su esposo, que había trabajado hasta el agotamiento para darles una vida digna, que había rescatado a una niña abandonada y la había criado como propia. Era una mujer que merecía respeto, no traición. A las 9 de la noche, recibí el mensaje que había estado esperando. Era de Jorge. Mamá, mañana Mariana y yo vamos a ir a visitarte como a las 2 de la tarde. Necesitamos hablar contigo sobre algunas cosas importantes para tu futuro. Espero que estés preparada para una conversación seria. Le respondí simplemente, los estaré esperando. Pero lo que no sabían era que no iba a estar sola. Alonso llegaría a la 1:30 y se quedaría en la cocina, donde podría escuchar todo pero no ser visto inmediatamente. Hilda vendría a las 2 en punto, oficialmente para revisar mi pierna, pero en realidad para ser testigo de todo lo que pasara. Y Luciana estaría escondida en mi habitación hasta que fuera el momento perfecto para revelar su presencia. Tenía 3 testigos, documentos irrefutables, y por primera vez en años, la ventaja completa de la sorpresa. Esa madrugada, me desperté a las 5 y no pude volver a dormir. En lugar de quedarme en la cama sintiéndome ansiosa, me levanté y comencé a prepararme como si fuera la reunión más importante de mi vida. Porque eso era exactamente lo que era. Me bañé lentamente, usando mi jabón más caro. Me puse mi vestido favorito, el azul claro que siempre me hacía sentir elegante y segura. Me maquillé cuidadosamente, no para impresionar a mis hijos, sino para sentirme poderosa. Quería que cuando me vieran, supieran inmediatamente que algo había cambiado. A mediodía, repasé una vez más todos los documentos. Cada carpeta estaba perfectamente organizada, evidencia financiera, mensajes y comunicaciones, documentos de adopción, testimonios de testigos. Era como tener un arsenal completo de verdades que ellos habían creído que permanecerían enterradas para siempre. Alonso llegó puntualmente a la 1:30.
Revisamos el plan una última vez. Él se quedaría en silencio hasta que yo dijera las palabras clave. Creo que hay algunas cosas que no saben. Esa sería su señal para unirse a la conversación y comenzar a presentar la evidencia oficial. ¿Está lista para esto, señora Miriam?, me preguntó. He estado lista durante 2 años, le respondí. Solo que no lo sabía. A las 2:05, vi el carro de Jorge estacionarse frente a mi casa. A través de la ventana, pude verlos organizar algunos papeles en el asiento trasero antes de salir. Mariana llevaba una carpeta grande, probablemente con los folletos de los asilos y otros documentos que pensaban usar para convencerme de firmar mi propia sentencia. Sonó el timbre exactamente a las 2 de la tarde. Cuando abrí la puerta, sus expresiones eran una mezcla perfecta de falsa preocupación y determinación calculada. Jorge me abrazó de una manera que se sentía completamente ensayada, y Mariana me besó la mejilla mientras sus ojos ya estaban evaluando la sala detrás de mí. «Hola, mamá», dijo Jorge con esa voz que había estado practicando para sonar amorosa pero firme. «¿Cómo te sientes? Te ves diferente». «Me siento muy bien», respondí con una sonrisa que ellos no pudieron interpretar. «Pasen, por favor. Los estaba esperando». Mientras caminaban hacia la sala, pude ver cómo sus ojos se fijaron inmediatamente en las carpetas organizadas sobre la mesa de centro. Mariana intercambió una mirada rápida con Jorge, probablemente preguntándose si yo había estado organizando mis propios documentos financieros para facilitarles el trabajo. No tenían idea de lo que realmente contenían esas carpetas. Se sentaron en el sofá, exactamente donde yo había planeado que se sentaran. Mariana abrió su propia carpeta y sacó los folletos de asilos, pero antes de que pudiera hablar, yo levanté una mano. «Antes de que empiecen», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, «creo que hay algunas cosas que no saben». En la cocina, escuché a Alonso moverse. La confrontación que había estado planeando durante días estaba a punto de comenzar. Y yo tenía todas las cartas ganadoras. El silencio que siguió a mis palabras fue denso como el aire antes de una tormenta. Mariana y Jorge intercambiaron una mirada confundida antes de que mi hija adoptiva forzara una de sus sonrisas manipuladoras más perfectas. «Por supuesto, mamá», dijo Mariana con esa voz melosa que había perfeccionado durante años. «Nosotros también tenemos muchas cosas que decirte. Pero primero, queremos que sepas que todo lo que vamos a hablar hoy es porque te amamos y queremos lo mejor para ti». «Exactamente», agregó Jorge, acomodándose en el sofá con la confianza de alguien que cree que controla la situación. «Hemos estado muy preocupados por tu salud, especialmente después del desmayo. Creemos que es hora de que consideres algunas opciones que te darían mejor cuidado médico». Vi cómo Mariana tocaba sutilmente su carpeta de folletos de asilos, preparándose para el momento perfecto para sacarlos. Sus movimientos eran calculados, ensayados. Habían planeado esta conversación con el mismo cuidado que yo había planeado mi respuesta. «Qué interesante que mencionen el amor», dije, tomando la primera carpeta de mi mesa. «Porque precisamente de eso quería hablarles». Alonso entró silenciosamente desde la cocina, como habíamos acordado. Jorge y Mariana se sobresaltaron al verlo, pero Mariana se recuperó rápidamente. «Mamá, ¿quién es este señor? ¿No dijiste que ibas a tener visitas durante nuestra conversación familiar?» «Este es Alonso Duarte, investigador privado», respondí con una calma que nunca había sentido antes. «Y tiene información muy interesante sobre nuestra familia». El color se desvaneció del rostro de Mariana. Jorge parecía confundido, pero había algo en sus ojos que me decía que una parte de él ya sabía lo que venía. «No entiendo de qué estás hablando», murmuró Mariana, pero su voz había perdido toda la seguridad anterior. Abrí la primera carpeta y saqué el certificado de nacimiento original de Mariana. Lo coloqué sobre la mesa, frente a ellos, como si fuera una carta de triunfo en un juego de póker. «Este es tu verdadero certificado de nacimiento, Mariana. Como puedes ver, mi nombre no aparece como tu madre biológica». La reacción fue inmediata y reveladora. Mariana no mostró sorpresa, mostró pánico. Jorge sí parecía genuinamente conmocionado, lo que me confirmó que aunque sabía parte de la verdad, no conocía todos los detalles. «¿Cómo conseguiste eso?», preguntó Mariana, su voz ahora temblorosa. «La pregunta más importante», continué, sacando más documentos, «es por qué tú tienes una copia de este certificado desde hace 2 años, y por qué has estado usándolo para planear mi destrucción».
Puse sobre la mesa las impresiones de los mensajes entre Mariana y Jorge, las conversaciones con Luciana, y los estados de cuenta bancarios que mostraban cómo habían usado mi dinero para financiar sus encuentros secretos. Esto tiene que ser un malentendido, dijo Jorge débilmente, pero sus ojos estaban leyendo los documentos y su expresión se volvía más pálida con cada línea. No hay malentendido, respondí firmemente. Aquí están sus propias palabras. Jorge. La vieja está empezando a hacer demasiadas preguntas sobre el dinero. Tenemos que ser más cuidadosos. Jorge miró a Mariana con una mezcla de horror y traición. Era claro que no sabía que ella había estado documentando sus conversaciones privadas. Mariana susurró, ¿qué es todo esto? Pero Mariana había pasado del pánico a la ira. Se puso de pie bruscamente, tirando algunos de los folletos de asilos al suelo. ¿Y qué si es verdad?, gritó, revelando finalmente su verdadera personalidad. ¿Y qué si no eres mi madre real? Eso no cambia el hecho de que me criaste y que ahora eres mi responsabilidad. Responsabilidad, repetí lentamente. Es una palabra interesante, porque según tus propios mensajes, tu plan era deshacerte de esa responsabilidad encerrándome en el asilo más barato que pudiste encontrar. Saqué los folletos que Luciana había fotografiado, con las anotaciones de costos en los márgenes. $1,200 al mes, leí en voz alta. Con una nota que dice, perfecto. Sobran $800 mensuales de su pensión. Aparentemente, incluso mi dinero de jubilación estaba incluido en sus cálculos. Jorge se había puesto completamente pálido. Mariana, dime que esto no es verdad. Dime que no planeabas realmente. Claro que lo planeaba, gritó Mariana, perdiendo completamente el control. Ella no es nuestra madre real. Es solo una vieja que nos recogió cuando éramos niños. No le debemos nada. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Jorge la miraba como si fuera una extraña, y yo sentí una extraña mezcla de dolor y liberación al escuchar finalmente la verdad completa de sus labios. En ese momento exacto, sonó el timbre. Hilda había llegado puntualmente, como habíamos planeado. Disculpen, dije levantándome. Es mi enfermera. Viene a revisar mi pierna. Cuando regresé con Hilda, la dinámica en la sala había cambiado completamente. Jorge estaba de pie, alejado de Mariana, y ella estaba recogiendo frenéticamente sus papeles como si pudiera deshacer lo que acababa de revelar. Hilda, dije, quiero que conozcas a mis hijos. Mariana y Jorge. Los mismos que nunca vinieron al hospital cuando me fracturé la pierna. Hilda los miró con esa expresión que reservaba para las personas que trataban mal a los pacientes ancianos. Mucho gusto, dijo fríamente. Señora Miriam me ha contado mucho sobre ustedes. Esto es ridículo, murmuró Mariana. No tenemos que quedarnos aquí a escuchar esto. Tienes razón, dije. No tienen que quedarse. Pero antes de que se vayan, hay alguien más que quiero que conozcan. Me dirigí hacia mi habitación, donde Luciana había estado esperando. Cuando regresamos juntas a la sala, Mariana se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Jorge, dije, quiero presentarte a Luciana Márquez, la madre biológica de Mariana. La reacción de Jorge fue de shock total. Se volvió hacia Mariana con una expresión de traición absoluta. ¿Ella ha estado aquí todo este tiempo? ¿Desde cuándo la conoces? 2 años, respondió Luciana suavemente. Pero quiero que sepas, Jorge, que yo nunca quise que esto lastimara a la señora Miriam. Cuando contraté al investigador para encontrar a mi hija, solo quería conocerla, no destruir la vida de la mujer que la había salvado y criado. Luciana también tiene algo que mostrarles, continué, sintiendo que tenía el control total de la situación. Luciana sacó su teléfono y comenzó a reproducir grabaciones de audio de conversaciones telefónicas recientes con Mariana. En ellas, Mariana describía con detalles crueles cómo planeaba deshacerse de la vieja y cómo había estado manipulando a Jorge para que la apoyara. Con cada segundo de grabación, vi cómo Jorge se alejaba más de su hermana y se acercaba más a la comprensión completa de lo que realmente había estado pasando. Mariana, dijo Jorge finalmente, su voz llena de disgusto, eres un monstruo. No puedes juzgarme, gritó ella. Tú también estabas de acuerdo con el plan. Porque me mentiste sobre todo, respondió Jorge.
Me dijiste que mamá había empezado a actuar de manera extraña, que tal vez tenía demencia temprana, que necesitaba cuidado profesional. Nunca me dijiste que querías robarle su dinero y encerrarla en un asilo barato. Mariana miró alrededor de la habitación, viendo a todas las personas que habían sido testigos de la exposición completa de sus planes. Su máscara de hija amorosa había desaparecido por completo, revelando a la persona calculadora y cruel que realmente era. Esto no ha terminado, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Esta casa debería ser mía por derecho. Gasté 30 años fingiendo que te amaba. No, le dije con una firmeza que me sorprendió. Yo gasté 30 años amándote realmente. Y esa es la diferencia entre nosotras. Cuando Mariana se fue, dando un portazo que hizo temblar las ventanas, Jorge se quedó de pie en medio de mi sala, viendo los documentos esparcidos sobre la mesa como si fueran evidencia de una pesadilla de la que acababa de despertar. Mamá, murmuró. No sabía que ella había planeado todo esto. Por primera vez en meses, vi en los ojos de Jorge algo que parecía genuino arrepentimiento. Pero el daño ya estaba hecho, y ambos lo sabíamos. Después de que Mariana se fuera, la casa quedó envuelta en un silencio extraño y pesado. Jorge seguía de pie en medio de mi sala, mirando los documentos esparcidos como si fueran los restos de una explosión que había destruido todo lo que creía conocer sobre su familia. Hilda se acercó gentilmente a él y le ofreció un vaso de agua. Creo que necesita sentarse, le dijo con esa voz profesional que usaba con pacientes en SOC. Jorge se dejó caer en el sofá, el mismo donde minutos antes había estado sentado con total confianza, preparado para convencerme de firmar mi propia reclusión en un asilo. Ahora parecía un hombre completamente destrozado. Mamá, murmuró sin levantar la vista. Yo realmente pensé que estaba haciendo lo correcto. Mariana me dijo que habías estado olvidando cosas, que tal vez tenías problemas de memoria. Me mostró mensajes de texto que supuestamente habías enviado, donde sonabas confundida y perdida. Alonso intercambió una mirada conmigo. ¿Puede describir esos mensajes?, le preguntó a Jorge. Decían cosas como, no recuerdo si tomé mis medicinas, o, no sé qué día es hoy. Mariana me dijo que estabas enviándole esos mensajes constantemente, pero que no querías admitir que necesitabas ayuda. Jorge, le dije suavemente, yo nunca envié esos mensajes. Y como puedes ver por todos estos documentos, mi mente está perfectamente clara. Luciana, que había permanecido en silencio durante la confrontación, finalmente habló. Jorge, hay algo más que necesitas saber sobre tu hermana. Ella me pidió que falsificara documentos médicos que indicaran que la señora Miriam tenía demencia. Quería que yo, como enfermera registrada, firmara papeles falsos para acelerar el proceso de institucionalización. Jorge levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Yo me negué, por supuesto, continuó Luciana. Eso fue cuando me di cuenta de que mi hija no era la persona que esperaba encontrar después de todos estos años buscándola. La cara de Jorge se descompuso completamente. Ella me manipuló. Durante meses, me hizo creer que tú necesitabas más cuidado del que podíamos darte en casa. Me mostró folletos de asilos y me dijo que había hablado con doctores que recomendaban la institucionalización. ¿Y nunca pensaste en hablar directamente conmigo sobre esas preocupaciones?, le pregunté. Jorge se cubrió la cara con las manos. Mariana me dijo que si te preguntaba directamente, te pondrías a la defensiva y negarías cualquier problema. Me convenció de que la mejor manera de ayudarte era presentarte un plan ya hecho, para que no te sintieras abrumada por las decisiones. Hilda se sentó al lado de Jorge en el sofá. Señor Jorge, su hermana usó tácticas de manipulación muy sofisticadas. He visto esto antes en familias donde hay abuso financiero hacia personas mayores. El manipulador siempre convence a otros familiares de que son parte de la solución, no del problema. Pero yo debería haber sabido, murmuró Jorge. Debería haber visto las señales. Las señales estaban ahí, admití. Pero también había señales de que Mariana te estaba manipulando a ti también. Los préstamos que me pedías siempre venían después de conversaciones con ella. Las excusas para no visitarme siempre parecían originarse en sugerencias que ella te hacía. Alonso abrió otra carpeta y sacó un conjunto de documentos que no había mostrado durante la confrontación principal. Jorge, estas son transcripciones de conversaciones telefónicas entre usted y Mariana durante los últimos 6 meses. Luciana las grabó con el consentimiento de Mariana,
quien pensaba que su madre biológica estaba de su lado. Jorge leyó las transcripciones con creciente horror. En ellas, quedaba claro cómo Mariana había estado manipulando gradualmente su percepción de mí, plantando semillas de duda sobre mi capacidad mental y mi estabilidad emocional. Aquí, señaló Alonso, Mariana le dice que su madre está empezando a inventar historias sobre el dinero que les prestó. Y aquí le dice que usted necesita ser el hijo fuerte, que tome decisiones difíciles por el bien de su madre. Me hizo sentir como si fuera el hermano responsable, susurró Jorge. Como si protegerte de tu propia confusión fuera mi deber. En ese momento sonó el timbre nuevamente. Era mi vecina, Alma Duarte, quien había estado preocupada por todo el ruido que había escuchado desde su casa. Miriam, ¿estás bien?, preguntó cuando abrí la puerta. Escuché gritos y quería asegurarme de que no necesitaras ayuda. Alma, le dije, quiero que conozcas a mi hijo Jorge, el que debería haber estado cuidándome cuando estuve en el hospital. Jorge se levantó avergonzado para saludar a Alma, quien lo miró con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Ah, el hijo famoso, dijo Alma sin filtros. Miriam me contó que ustedes estaban de vacaciones mientras ella estaba internada con una pierna fracturada. Señora, murmuró Jorge, no sabía que mi madre estaba en el hospital. Mi hermana me dijo que había sido solo un susto menor y que ya estaba en casa. Alma lo miró fijamente. ¿Y no se te ocurrió llamar a tu madre para verificar eso? El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. Jorge se dio cuenta, probablemente por primera vez, de que incluso si Mariana lo había manipulado, él había elegido creer versiones convenientes de la verdad en lugar de hacer el esfuerzo de verificar el bienestar de su madre. Tienes razón, admitió finalmente. No hay excusa para no haber llamado. No hay excusa para haber estado de vacaciones mientras mi madre estaba sufriendo sola. Luciana se levantó y se acercó a Jorge. Jorge, sé que esto es difícil de escuchar, pero necesitas entender algo importante. Tu hermana no solo te manipuló a ti, también manipuló a sus propios hijos, tus sobrinos, para que vieran a su abuela como alguien no importante en sus vidas. ¿Qué quieres decir? Los niños me llaman abuela real, y se refieren a la señora Miriam como la otra señora. Mariana les enseñó que la familia verdadera no incluye a su abuela Miriam. Jorge se desplomó nuevamente. Mis hijos, mis propios hijos han estado tratando mal a su abuela porque yo permití que Mariana les enseñara que eso estaba bien. Pero ahora puedes cambiarlo, le dije. La pregunta es si realmente quieres hacerlo. Jorge me miró directamente a los ojos por primera vez en meses. Mamá, sé que probablemente nunca puedas perdonarme completamente por esto. Pero quiero intentar arreglar lo que se pueda arreglar. Quiero que mis hijos conozcan a su verdadera abuela, no la versión distorsionada que Mariana les enseñó. ¿Y qué vas a hacer sobre Mariana?, le pregunté. No puedo tener una relación con alguien que intentó destruirte de esa manera, respondió sin dudar. Ella ya no es mi hermana. No sé quién es, pero no es la persona que pensé que conocía. Hilda se levantó para irse, pero antes de salir, se acercó a Jorge. Señor Jorge, su madre es una mujer extraordinaria. Durante los días que estuvo en el hospital, vi cómo esperaba que ustedes llegaran. Vi cómo se rompía el corazón cada vez que se abría la puerta y no eran ustedes. Pero también vi cómo encontró fuerza en sí misma cuando se dio cuenta de que tenía que hacerlo. Lo sé, murmuró Jorge. Y viviré con esa culpa el resto de mi vida. No tienes que vivir con culpa, le dije. Pero sí tienes que vivir con la responsabilidad de reconstruir lo que se rompió. Esa noche, después de que todos se fueran, Jorge se quedó conmigo. Ayudó a limpiar todos los documentos, a organizar la casa, y simplemente se sentó conmigo en un silencio que no había compartido con ninguno de mis hijos en años. Mamá, me dijo finalmente, ¿crees que algún día puedas confiar en mí otra vez? La confianza se construye con acciones, no con palabras, le respondí. Pero estoy dispuesta a darte la oportunidad de demostrarme que el hijo que crié todavía existe en algún lugar. Por primera vez en 2 años, me fui a dormir sintiendo que tal vez, solo tal vez, una parte de mi familia podía ser salvada. Pero sabía que el verdadero trabajo de reconstrucción apenas estaba comenzando. 6 meses después de esa confrontación que cambió todo, mi vida se había transformado de maneras que nunca habría imaginado.
Estaba sentada en mi jardín trasero en una tarde dorada de octubre, viendo a mi nieto menor jugar con los bloques de construcción que le había comprado, cuando reflexioné sobre el increíble viaje que había vivido desde aquel día terrible en el hospital. La primera gran sorpresa había llegado apenas 2 semanas después de la confrontación. Jorge cumplió su palabra de manera que me dejó sin aliento. No solo cortó completamente la comunicación con Mariana, sino que dedicó semanas enteras a deshacer el daño que ella había causado en las mentes de sus hijos. El día que mis nietos vinieron a visitarme con una carta de disculpas escrita a mano fue uno de los más emotivos de mi vida. Mi nieta mayor, Sofía, me abrazó llorando y me pidió perdón por haber sido mala conmigo. Le expliqué que no había sido mala, que había sido engañada por adultos que no habían actuado correctamente. Abuela Miriam, me dijo con sus ojos brillantes, papá nos contó que tú me salvaste cuando era bebé y que siempre fuiste nuestra verdadera abuela. ¿Por qué la tía Mariana nos mintió? Esa conversación fue una de las más difíciles de mi vida, pero también una de las más liberadoras. Les expliqué, en términos que pudieran entender, que a veces las personas hacen cosas incorrectas cuando están confundidas o lastimadas, pero que eso no significaba que tuvieran que seguir haciéndolo. Jorge se había convertido en un hijo completamente diferente. Visitaba 3 veces por semana, me llamaba todos los días, y más importante aún, había empezado a tomar decisiones familiares importantes consultándome nuevamente. Cuando sus hijos necesitaron uniformes escolares nuevos, me preguntó si quería acompañarlos de compras. Cuando planeó las vacaciones familiares de verano, me invitó a ir con ellos. Mamá me había dicho durante una de nuestras largas conversaciones de reconciliación, me di cuenta de que durante años dejé que Mariana me convenciera de que incluirte en nuestras vidas era una obligación incómoda. Ahora entiendo que tenerte en nuestras vidas es un privilegio que casi pierdo para siempre. La relación con Luciana había florecido de una manera inesperada y hermosa. Se había convertido en algo parecido a una hija verdadera, irónico considerando que era la madre biológica de quien había intentado destruirme. Venía a visitarme semanalmente, y habíamos desarrollado una amistad basada en el respeto mutuo y la comprensión de lo que ambas habíamos perdido y encontrado. Miriam me había dicho durante una de sus visitas, creo que el destino nos juntó para que ambas pudiéramos sanar. Yo había perdido a mi hija hace 30 años, y tú habías perdido a tus hijos emocionalmente hace 2 años. Ahora ambas hemos encontrado algo mejor, una familia elegida basada en amor real, no en obligaciones falsas. Luciana también había cortado completamente el contacto con Mariana después de darse cuenta de la profundidad de la crueldad de su hija biológica. Busqué a mi hija durante décadas, me explicó, pero la persona que encontré no es la hija que perdí. Es una extraña que comparte mi ADN, pero no mis valores. En cuanto a Mariana, había desaparecido completamente de nuestras vidas. Jorge me contó que había intentado contactarlo varias veces durante los primeros meses, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas furiosas. Llegó a amenazar con demandar por alienación parental y por su derecho a la herencia que consideraba suya. Pero cuando mis abogados revisaron toda la evidencia que teníamos, me explicó Alonso durante una de nuestras consultas de seguimiento, se dieron cuenta de que no tenía ninguna base legal para reclamar nada. Además, las grabaciones de audio donde admite sus planes de fraude financiero podrían usarse en su contra si decidiera llevarnos a juicio. La última noticia que tuvimos de Mariana fue que se había mudado a otra ciudad con su familia inmediata, aparentemente para empezar de nuevo. Jorge me contó que sus propios suegros, los padres de su esposa, habían cortado relaciones con ella después de enterarse de lo que había intentado hacerme. Incluso su esposo está considerando el divorcio, me informó Jorge tristemente. Al parecer, cuando él se enteró de todo lo que había planeado, se dio cuenta de que no conocía realmente a la mujer con la que se había casado. Pero la transformación más profunda había sido en mí misma. A los 70 años, había descubierto una fuerza y una claridad que no sabía que poseía. Ya no era la mujer que prestaba dinero sin preguntas, que aceptaba excusas sin cuestionar, que se conformaba con migajas de afecto de personas que la consideraban desechable. Hilda se había convertido en una de mis amigas más cercanas. Había dejado el hospital y ahora trabajaba como enfermera privada, pero seguía visitándome regularmente como amiga. Durante una de sus visitas, me hizo una observación que me marcó profundamente. Señora Miriam, usted sabe que no solo sobrevivió a esta traición, ¿verdad? La usó como una oportunidad para convertirse en la mujer que siempre tuvo el potencial de ser, pero que nunca se había permitido ser. Tenía razón. Durante décadas,
Había definido mi valor basándome en cuánto podía dar a otros, cuánto podía sacrificar, cuánto podía soportar. Ahora entendía que mi valor no dependía de mi capacidad de ser útil para personas que no me valoraban. Mi valor era inherente, basado en mis décadas de amor, trabajo, supervivencia y crecimiento. Económicamente, mi situación también había mejorado dramáticamente. Jorge había insistido en devolverme todo el dinero que él y Mariana me habían prestado durante los años. No fueron préstamos, me dijo. Fueron robos emocionales, y quiero corregir eso. Además, Alonso me había ayudado a revisar mis finanzas y descubrimos que era mucho más estable económicamente de lo que había pensado. Señora Miriam, me explicó, usted ha sido tan generosa durante tantos años que perdió de vista cuánto había logrado acumular por su cuenta. Su casa está completamente pagada, sus ahorros son substanciales, y su pensión es más que suficiente para una vida cómoda. Por primera vez en décadas, comencé a gastar dinero en mí misma. Me uní a un club de jardinería, tomé clases de pintura, y hasta me inscribí en un grupo de viajes para personas mayores. En mi primer viaje, a las montañas de Colorado, conocí a un viudo encantador llamado Mario Vega, quien se convirtió en un compañero de conversaciones y caminatas. Miriam, me dijo Mario durante una de nuestras caminatas por un sendero lleno de flores silvestres, tienes una luz en los ojos que es rara de ver en alguien que ha pasado por lo que has pasado. ¿Cómo lo haces? Supongo que es porque finalmente entendí que merezco estar rodeada de personas que me valoran, le respondí. Durante años pensé que tenía que ganarme el amor siendo indispensable. Ahora sé que el amor real no se gana, se da y se recibe libremente. Esta tarde, mientras veo a mi nieto construir torres con sus bloques, recibo un mensaje de texto de Jorge. Mamá, los niños quieren saber si pueden quedarse a dormir contigo el fin de semana. Dicen que extrañan las historias que les cuentas antes de dormir. Sonrío mientras respondo que sí. Estas son las mismas historias que les había contado durante años, pero ahora las escuchan con oídos diferentes. Ahora saben que su abuela no es una obligación o una carga, es una fuente de amor, sabiduría y aventuras. Mientras el sol se pone sobre mi jardín, reflexiono sobre una verdad que me tomó 70 años aprender, que a veces las traiciones más profundas son en realidad liberaciones disfrazadas. Mariana me hizo un favor al mostrarme quién era realmente. Me obligó a dejar de vivir en la negación y me empujó hacia una vida auténtica donde estoy rodeada solo de personas que me valoran genuinamente. Y ahora, quiero preguntarte algo, mi querida amiga que me has acompañado en esta historia. ¿Has sentido alguna vez que alguien ha tratado de borrarte de tu propia vida? ¿Has permitido que personas que no te valoran consuman tu energía y tu amor mientras tú te conformas con migajas? Si es así, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder, para exigir el respeto que mereces, y para rodearte solo de personas que ven tu valor real. A los 70 años, yo encontré mi voz. Tú puedes encontrar la tuya a cualquier edad. Porque al final, la familia verdadera no se trata de sangre o de documentos legales. Se trata de personas que eligen estar en tu vida porque te valoran, no porque te necesitan.